Bien, refiriéndonos ahora a las imágenes que están abajo, eh, ahí tendríamos en primera instancia, la primera línea sería la onda resultante a partir de las interferencias. Vemos que una onda constructiva, entonces son ondas con una alta amplitud, mientras que en las interferencias destructivas, la onda puede ser inclusive inexistente, puede ser totalmente llano el resultado de esta interferencia. Eh, en el caso de la interferencia constructiva, podemos ver que la onda 1 y la onda 2 son iguales, ¿verdad? Coinciden en los momentos de sus crestas y sus valles. Mientras que en la interferencia destructiva, más bien los valles y las crestas son contrarios, ¿verdad? Donde en la onda 1 hay una cresta, en la onda 2 hay un valle y viceversa. Esto hace que la interferencia sea totalmente horizontal. Bien, aquí coloqué un video que ejemplifica un poco todo esto que les he hablado, que lo vamos a ver a continuación. Déjenme nada más lograr ponerlo. Bien, aquí lo tenemos. La luz de una lámpara reflejada en la cara de un CD se descompone en un arco iris de colores. Una de las características de la materia es que ocupa lugar en el espacio. Dos cuerpos materiales no pueden ocupar el mismo lugar, por eso se producen los choques. Las ondas se comportan de manera diferente. Si coinciden en el espacio, sus efectos no se excluyen, sino que se superponen. Este fenómeno se llama interferencia y tiene efectos muy llamativos. La interferencia se llama constructiva cuando las ondas se suman y producen un efecto más intenso. Si, en cambio, los efectos de las ondas se restan, la interferencia es destructiva. Un cuerpo pequeño que vibra en aguas calmas genera ondas circulares. Al atravesar una ranura, las ondas se irradian hacia el otro lado, como a partir de un foco puntual. Al chocar con una pared enfrentada a la ranura, la altura de las olas es máxima justo frente a la ranura, en la zona que se indica mediante una banda de claridad. Si se agrega otra ranura, ocurre algo diferente. Al otro lado de la barrera, las ondas irradiadas desde una ranura interfieren con las provenientes de la otra. Los puntos de máxima elevación, donde las ondas se refuerzan, forman líneas como rayos. En la pared enfrentada, las zonas claras muestran las regiones donde las olas se refuerzan. Al mismo tiempo, las zonas oscuras muestran las regiones donde sus efectos se cancelan y el agua no se mueve. Una luz láser que atraviesa dos ranuras delgadas proyecta en una pantalla enfrentada un patrón de bandas similar con zonas de claridad y oscuridad alternadas. En esta experiencia, la luz se comporta como las ondas. Si se iluminan las ranuras con luz de un color diferente, la posición y el ancho de las líneas en la pantalla se modifican. Si se agregan luces de diferentes colores, las líneas luminosas en la pantalla muestran una estructura con los colores separados. Un efecto similar se produce cuando la luz se refleja o atraviesa una superficie con surcos paralelos muy finos, como la del plástico de un CD. Cada surco refleja la luz un poco desfasada respecto del surco vecino y produce interferencias cuando se superponen en el espacio. El conjunto de surcos actúa como una serie de ranuras paralelas y produce la descomposición de la luz en los diferentes colores. Bien, aquí pudimos ver ejemplos concretos de los conceptos que hemos estado tratando hasta el momento, lo que sería en sí las interferencias constructivas y destructivas, y también la difracción, que ahí nos la hablaban cuando pasaba las ondas de agua por una ranura o por la luz también. Muy bien.
Finalmente, tenemos otra propiedad que es el efecto Doppler en las ondas, que se refiere al cambio en la frecuencia de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las mismas. Se utilizan ecografías, radares, satélites, entre otras aplicaciones. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, resulta que cuando un objeto que emite un sonido se está moviendo, hace que la frecuencia aumente. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, ese carrito que empieza a emitir un sonido, las ondas salen con cierta frecuencia, pero conforme se va moviendo, va emitiendo nuevas ondas que se traslapan con las ondas que ya habían sido emitidas, aumentando la frecuencia, haciendo que se genere un sonido más agudo para una persona que esté de espectador o espectadora del sonido. Cuando escuchamos una ambulancia, pasa lo mismo. Llega el momento donde cuando la ambulancia nos pasa a la par, que el sonido es sumamente agudo. Y ya cuando nos ha pasado la ambulancia, se empieza a volver más grave el sonido porque la frecuencia de las ondas empieza a bajar. Vean las ondas atrás en el carrito, son más largas que las que van adelante, porque conforme va moviéndose en una dirección, en esa dirección la frecuencia va aumentando porque está lanzando más ondas que alcanzan a las que ya habían sido lanzadas, entonces se vuelve más agudo el sonido. Aquí en esta animación podemos ver entonces un cuerpo estático al lado izquierdo de la pantalla, un cuerpo estático que está emitiendo un sonido y las ondas salen con una frecuencia definida. Mientras que a la derecha vemos un objeto que emite un sonido pero que se está moviendo, en este caso se mueve hacia la derecha. Entonces, todo hacia el frente aumenta la densidad de las ondas, hay la frecuencia mayor de las ondas y atrás hay una frecuencia menor. Entonces, la persona que está más a la derecha escuchará un sonido más agudo, mientras que las personas que estén detrás del móvil van a escuchar un sonido más grave, porque hay una frecuencia menor o hay más espacio entre las ondas, hay una longitud de onda mayor. Bien, voy a hacer un par de ejemplos relacionados con los conceptos de las ondas. Dame un segundo. Creo que con estos ejemplos se logra visualizar bien la resolución de este tipo de problemas. Simplemente lo que debemos hacer es identificar cuáles son los datos que nos ofrece el ejercicio y relacionarlo con las fórmulas pues, que ya tenemos anotadas en las diapositivas anteriores. Voy a resolver primeramente este ejercicio que tenemos acá. Dice de la siguiente manera. Ondas sonoras con una longitud de onda de 2,25 metros. Aquí estos 2,25 metros es muy importante porque puede ser distancia o puede ser longitud de onda, que específicamente nos dicen que es longitud de onda. Cuando sea distancia, la D, nos van a decir que recorren 202,25 metros o avanzan una distancia de o se mueven 2,25 metros. Cuando es longitud de onda nos especifican que es una longitud de onda o nos hablan de longitud de onda o una distancia entre las crestas o una distancia entre los valles para que nosotros comprendamos que nos están hablando de una longitud de onda, que es muy importante diferenciar distancia y longitud de onda. Continúo leyendo. Y una velocidad de 350 metros sobre segundo. Ahí nos están hablando de la magnitud de una velocidad. Se genera durante 2 minutos. O sea, esas ondas se generan durante 2 minutos. Durante 2 minutos está sonando la fuente emisora de sonido. Entonces es un tiempo común y corriente, no es periodo. ¿Por qué no es periodo? Porque el periodo es el tiempo en que se genera una onda. Aquí nos están hablando que hay ondas que se están generando en 2 minutos. Son todas las ondas que nos hablan acá, se generan en 2 minutos. Es un tiempo total. Muy bien, entonces. Voy a
pasarme para poder resolver este problema. Muy bien. Lo primero que nos dan, bueno, recordemos que siempre, por favor, saquemos en primera instancia los datos. Lo primero que me dan es una longitud de onda o lambda, que me dicen que es de 2,25 metros. Bien, eso lo vamos a tener bien presente. Nos hablan también de una velocidad de 350 metros sobre segundo. Además, hay un tiempo que es de 2 minutos. Pero nosotros no trabajamos con el tiempo en minutos, trabajamos con el tiempo en segundos. Entonces debemos hacer una conversión. Un minuto tiene 60 segundos, cancelamos minutos con minutos. Y entonces el tiempo que nosotros vamos a utilizar es de 2 por 60 entre 1, 120 segundos. El ejercicio nos pide calcular la frecuencia y nos pide calcular también el periodo. Además, también nos pide calcular el número de ondas. Ok. Voy a empezar calculando la frecuencia. Muy bien, vean que aquí tenemos V, tenemos la longitud de onda, entonces, sencillamente voy a partir de esta fórmula, que la tenemos en las diapositivas. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, y despejo de acá la frecuencia. V entre la longitud de onda nos da la frecuencia. Nos decían que V valía 350 metros sobre segundo. Y la longitud de onda, 2,25 metros. Esto va a ser igual a la frecuencia. 350 entre 2,25 nos da 155,56 Hz. Recordemos que la frecuencia se expresa en Hz. De aquí podemos cancelar los metros con los metros. Solo nos quedan los segundos abajo. 1 sobre segundo es un Hz. Muy bien, entonces ya tendríamos ahí nuestra primera respuesta. 155,56 Hz. Ahora vamos a calcular el periodo. Podríamos calcular el periodo utilizando la fórmula de la velocidad también, que es la longitud de onda entre el periodo, pero también tenemos otra fórmula, que periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. Entonces voy a utilizar esa fórmula. Sería 1 dividido entre 155,56 Hz, ¿verdad? Que fue el resultado que obtuvimos antes. Entonces el periodo sería 6,43 por 10 a la menos 3 segundos. Y finalmente nos piden calcular el número de ondas que se producen en esos 2 minutos, en esos 120 segundos que nos hablaba el problema. Entonces, puedo utilizar la fórmula, ya sea de la frecuencia o del periodo que se relacionaban con el número de ondas que antes les comenté. Voy a usar la frecuencia, puedo usar también la del periodo porque tenemos ambos valores, entonces no hay problema. La frecuencia es el número de ondas dividido entre el tiempo. Entonces, para obtener el número de ondas, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar F por T. Y esto nos dará
el número de ondas, ¿verdad? Lo que hice fue pasar el tiempo que estaba dividiendo acá en la fórmula original. Ese tiempo lo pasé a multiplicar al otro lado. Y nos queda que la frecuencia, que eran 155,56 Hz, por el tiempo que lo habíamos, ya el tiempo nos lo daba el ejercicio, aquí están los datos, que fue la conversión que hicimos, que vale 120 segundos. Me va a dar igual al número de ondas. Y nos da 18.667 ondas. Muy bien, eso sería entonces el resultado del número de ondas que se necesita, perdón, que se producen en estos 120 segundos, con los datos que el ejercicio nos brinda. Ok. Ahora, vamos a chequear un segundo ejemplo. Del mismo tema. Ok. Dame un segundo. Dice el ejemplo número 2. Ondas de agua en un lago recorren 4,4 metros en 1,8 segundos. Si el periodo de oscilación de la onda es de 1,2 segundos, determine la velocidad y la longitud de onda. Entonces, aquí, disculpe para anotar los datos. Dice, ondas de agua en un lago recorren 4,4 metros. Me están hablando de una distancia que recorren. Esto no es longitud de onda, es distancia. Es recorren. Entonces, tengo una distancia de 4,4 metros. Ya voy a compartir la pantalla para que podamos ver esto. En 1,8 segundos. Ese tiempo, eso es un tiempo, no es periodo, porque es el tiempo que tardan en recorrer los 4,4 metros. No me están hablando de un tiempo en que se forma una onda. ¿Ok? Que dice ondas de agua, o sea, son varias ondas en 1,8 segundos. Después me dan el periodo. Si el periodo de oscilación de la onda, aquí sí sería la T. Es de 1,2 segundos. Nos piden entonces la velocidad y la longitud de onda. Muy bien, vamos a ver entonces lo que pasa acá. Ok, ahí extraje los datos del ejercicio. Nos hablaban de la distancia de 4,4 metros, el tiempo de 1,8 segundos, el periodo de 1,2 segundos. Y nos preguntan por la velocidad y la longitud de onda. Muy bien. En las fórmulas que vimos anteriormente, para calcular la velocidad ocupábamos la longitud de onda. Aquí no tenemos la longitud de onda, entonces no podríamos utilizar la fórmula de que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia o longitud de onda entre periodo. No podríamos utilizar esas fórmulas porque no tenemos la longitud de onda. Pero nos están dando la distancia del tiempo. Y hay una característica de las ondas que se propagan en un mismo material, es que su velocidad es constante. Cuando su velocidad es constante, no hay aceleración. Y como su velocidad es constante, podemos utilizar, bueno, voy a poner aquí que lo primero que voy a calcular es la velocidad. Cuando la velocidad es constante, es decir, no hay aceleración, podemos utilizar esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula la utilizamos únicamente cuando es velocidad constante, como en el caso de las ondas. Tenemos una distancia, entonces tenemos que V sería 4,4 metros, ¿verdad? Que es la distancia, dividido entre el tiempo que es 1,8 segundos. Ese es el tiempo en que las ondas recorren los 4,4 metros. Mucho cuidado. No uso 1,2 porque eso es el periodo. Y la fórmula de la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme es distancia entre tiempo, no distancia entre periodo, para tenerlo muy presente. Muy bien, entonces, al realizar esta división,
obtenemos que la velocidad es de 2,44 metros sobre segundo. Esas son las unidades de la velocidad. Muy bien, ahora vamos con la longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda la relacionamos con la velocidad. Entonces, para la longitud de onda ocupamos la velocidad. Tenemos dos opciones. Podemos hacer longitud de onda entre periodo, que ya el periodo nos lo dan y creo que sería el camino más rápido, ¿verdad? Aquí nos están dando el periodo. O podríamos utilizar longitud de onda por frecuencia, pero tendríamos que calcular primero la frecuencia. Con la fórmula de la frecuencia es igual a 1 dividido entre el periodo. Entonces tendríamos que dividir 1 entre 1,2 y eso ya nos da la frecuencia y despejamos después la longitud de onda de la fórmula de la velocidad, pero me pareció que es un procedimiento un poco más largo y más práctico utilizar esta fórmula ya que nos dan el periodo. Entonces yo digo que V por periodo, ¿verdad? Despejando la longitud de onda, el periodo que está dividiendo, lo paso a multiplicar. La velocidad eran 2,44, ¿verdad? Que fue la que encontré antes acá arriba. 2,44 metros sobre segundo. Por el periodo que teníamos era de 1,2 segundos. Y esto nos da la longitud de onda. Sería 2,93 metros, ¿verdad? Porque segundos se me cancela con segundos. Y eso me da la longitud de onda. Bien, básicamente lo que quería que diferenciáramos, disculpen, que diferenciáramos en estos ejercicios eran los conceptos de distancia, longitud de onda, tiempo, periodo, y aplicar las fórmulas para cada una de ellas y encontrar el número de ondas. Son procedimientos sencillos, siempre y cuando logremos identificar bien cada una de las variables. Bien, en cuanto a ondas, tendríamos esto por el momento. Espero que les haya quedado claro los conceptos. Siempre los invito a investigar un poco más, a leer un poco más. En Internet encontramos una gran cantidad de ejemplos, sobre todo de las propiedades de las ondas, refiriéndonos a la difracción, refracción, reflexión, que vale la pena investigar más. Estos fenómenos explican muchísimas cosas que por la naturaleza del curso, como lo estamos viendo, no nos da la oportunidad de explicarlos, pero es súper interesante, súper interesante. Entonces, ojalá puedan ahondar un poquito más por sus cuentas y muchísimas gracias por su atención.